unidad de la fe. Vamos a estar hablando de esos temas en otras ocasiones, pero hoy vamos a hablar de la unidad de la iglesia, que tiene que ver con esa cercanía que tenemos con Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que sea Dios hablando, edificando nuestras vidas y ayudándonos. Recuerden, nos estamos proyectando 2021, pero nosotros vamos para el cielo. Amén. Gloria al Señor. Hacia allá vamos, a la presencia de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre celestial, adoramos y bendecimos su nombre. Le damos las gracias en esta hora por su palabra. Pedimos, Señor, que sea a través de su palabra y el poder de su Santo Espíritu, que sea hablando, Señor, a nuestras vidas, que sea edificando, Señor, que sea ayudándonos a comprender su palabra, a recibirla, Señor, a obedecerla y compartirla con los que tienen necesidad. Obre Dios en nuestras vidas y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios con una alabanza a Jesucristo. Amén. Se han instalado, hermanos, unas cámaras dentro y fuera del edificio. Hoy las vamos a activar, entonces para que estén enterados. Las cámaras, las que están adentro, pues estarán, esta está solamente enfocada en la puerta de acá, y hay una allá a la entrada, enfocando también ahí en la puerta de la entrada, y en las puertas, en las tres puertas de afuera, también estarán unas cámaras instaladas. Íbamos a colocar la cámara, o yo pensaba colocarla, la de allá atrás enfocada hacia acá y la de acá enfocada hacia allá, pero pensando un poco y respetando a los hermanos que vienen a veces a orar o a ayunar, y de pronto no van a tener a lo mejor la misma libertad de hacerlo sabiendo que hay unos ojos viéndolos. Entonces, por esa razón, pues decidimos colocarlas de esta manera, para el que venga aquí a orar o ayunar, pues tiene aquí toda la parte en medio. Amén. Y si quiere acá, pues adelante, pero de esa manera para que no se cohíba y pueda adorar a Dios, alabarle y abrir su corazón con toda sinceridad. Amén. Y tener la libertad de entrar en la presencia de Dios. Entonces, ahorita después del culto las vamos ya a activar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar entonces de la unidad en la iglesia, un tema de suma importancia, porque si no hay unidad, pues sin unidad no vamos a poder llegar a ningún lado. Podemos tener planes y podemos tener metas, pero sin unidad pues no se va a llegar a ningún lado. Es interesante ver que Jesucristo dijo que una casa dividida entre sí no prevalece. Y esa es una realidad en todos los aspectos, sea en las casas, en los hogares, sea en el gobierno, como hoy estamos viendo el gobierno dividido. Entonces no prevalece, donde hay división no prevalece. Una iglesia dividida pues tampoco prevalece. Entonces estos mensajes, hermanos, son precisamente para alentarnos a eso, a que como iglesia nosotros mismos, como miembros de la congregación, promovamos la unidad. Amén. Que seamos promotores de la unidad de la iglesia. En otra ocasión, posiblemente el próximo miércoles, vamos a hablar de la unidad de la fe. Es decir, que estemos, hermanos, unidos en lo que creemos y que tampoco haya divisiones en la creencia. Imagínense un cuerpo dividido en creencia. Pues yo creo así y yo creo así. Pero la Biblia nos habla de la unidad o la importancia de la unidad de la fe. La Biblia también nos habla de la unidad del Espíritu. Amén. Y este también es un llamado a la importancia de buscar la llenura del Espíritu Santo, quienes no lo han recibido. Y también quienes no se han renovado por hace un largo tiempo, también es para aquellos que lo necesitan. Posiblemente hay hermanos que dicen,
Yo recibí el Espíritu Santo hace años, pero desde aquel tiempo hacia acá de pronto ya no ha vuelto a sentir eso que sintió en esa primera vez. Entonces, el llamado, hermanos, es para todos, porque sin Espíritu no hay nada. Esta iglesia es la iglesia del Espíritu. Amén. Y si no hay Espíritu, pues tampoco no vamos a avanzar ni vamos a llegar a ningún lado. Hay iglesias, hermanos, que no creen en el Espíritu Santo. Es decir, hay denominaciones que dicen que cuando la persona se entrega al Señor, automáticamente recibe el Espíritu Santo. Y muchas de esas iglesias o denominaciones, hoy en día esos lugares se han cerrado. ¿Por qué? Porque quien mueve a la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia no se mueve por estrategias humanas, por obra del hombre. La iglesia se mueve por y en el Espíritu. Y si no hay Espíritu, pues hermanos, no se muere el asunto. Y esas denominaciones que fueron denominaciones que tuvieron un grande apogeo en los 70s, en los 80s, hoy en día les ha tocado cerrar porque ellos no creen que hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Amén. Y esas iglesias se envejecieron y al final quedaron unos pocos y de ese cierre de templos, algunas de nuestras congregaciones se beneficiaron recibiendo un templo, ya sea les dejaban el templo prácticamente una donación o en otros casos el precio del edificio era un precio muy barato. Y claro, algunas congregaciones, hermanos, de nuestra corporación compraron templos, pero fue porque en algunos lugares o en muchos lugares cerraron, porque si no hay Espíritu se muere el asunto. Necesitamos Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Así es que les animo a buscar el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El ejemplo supremo de oración en la Biblia es Jesucristo. No hay nadie, hermanos, que pueda ser nuestro ejemplo mayor que Jesucristo. Jesucristo en los 4 evangelios lo encontramos en diferentes lugares orando, en diferentes horarios orando. Amén. Por lo tanto, Jesucristo viene a ser nuestro gran ejemplo y nosotros vamos siguiendo las pisadas del Maestro. Es interesante que en Lucas 11:1 dice que Jesucristo dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante es que Jesucristo orando inspiró a sus discípulos. Qué bonito es eso, que podamos ser inspirados a buscar la presencia de Dios a través de la oración. Amén. Y por supuesto, Señor, enséñanos a orar. Todavía ha pasado o han transcurrido años y a lo mejor alguno de nosotros no sabemos orar. A lo mejor hemos vuelto la oración como petición solamente. Dame, Señor, necesito. Pero se nos ha olvidado lo principal, que es adorar al Señor, alabar al Señor, reconocerle que no hay otro como Él. Amén. Se nos ha olvidado a lo mejor darle gracias. Señor, gracias porque has sido bueno con nosotros. Por eso dice ese discípulo, inmediatamente fue y le dijo al Señor, enséñanos a orar. Que esta sea una de nuestras peticiones. Señor, enséñame a orar. Enséñame, Señor, para poder acercarme a tu presencia. Desde el principio hasta el final, el ministerio de Jesús estuvo marcado por
frecuentes momentos de oración. Es interesante que entre esas muchas ocasiones que Jesús está orando, una de ellas dice la Biblia que después de haber atendido a toda esa cantidad de gente que le seguía, a toda esa cantidad de gente que alimentó haciendo aquel milagro, dice la Biblia que ya era de noche, despidió a la gente y dice que manda a sus discípulos a que suban a la barca y se vayan. Y dice que él se fue a un lugar a orar a solas. Amén. Eso no es inspirador, hermanos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que cuando nos sentimos cansados físicamente, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios y le decimos, Señor, tú me comprendes, tú me entiendes, salí cansado del trabajo. Señor, tú me comprendes, salí cansado de la escuela, mucho estudio, mucha tarea y no tengo deseo de orar. Pero viendo a Jesús, hermano, viéndolo como él en medio de un día tan difícil, tan ocupado, él en los días de su carne, por supuesto que sentía cansancio. Pero en lugar de decir, me voy a ir a dormir, me voy a ir a descansar, fue a orar. Aleluya. Por eso debe de ser inspirador para nosotros, hermanos, que en los momentos, cualesquiera que sean, haya enfermedad o cuando haya cansancio o cuando haya problemas o haya dificultades, nosotros podamos buscar al Señor en oración. Aleluya. La Biblia entonces nos enseña que entre muchas oraciones que el Señor hizo, la que destaca es la del capítulo 17 de Juan. Muchas otras de las oraciones que Jesucristo hizo, no se habla de qué fue lo que dijo el Señor. En las oraciones cortas sí aparecen algunas oraciones cortas, como cuando oró por aquel hombre que había muerto llamado Lázaro. Dice que levantó su rostro al cielo, oró y le pidió al Señor, le pidió que levantara a Lázaro. Ya después dio la orden, Lázaro, ven fuera. Esa oración fue una oración corta, pero la oración del capítulo 17 es una oración larga. Amén. Y el llamado que el Señor hace, hermanos, a esta oración es precisamente a la unidad. Qué interesante es que apareció la oración del capítulo 17 porque a Dios le interesa la unidad en nuestras vidas. Que estemos unidos, hermanos, completamente. Aleluya. La Biblia nos enseña que desde el capítulo 13 de Juan, la noche comienza llegando ellos al aposento alto. Desde el capítulo 13 al capítulo 17, Jesús está en el aposento alto con sus 12 apóstoles. Y él comienza en el capítulo 13 lavándole los pies a cada uno de los discípulos. Un trabajo que solo ejercían los criados. Amén. Pero el Señor entonces les enseñó la magnitud del servicio. Amén. Porque cuando hay unidad, hay servicio. No nos olvidemos de eso, hermanos. Somos llamados a servirnos primero al Señor y después servirnos mutuamente. Busquemos la oportunidad de servir a nuestros hermanos. Amén. Seamos acomedidos, hermanos, porque tenemos este ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Después tomaron la comida de la Pascua, la Santa Cena, después la tomaron. Y durante esas conversaciones que él tenía con sus apóstoles, el Señor les dice a ellos que uno de ellos le iba a traicionar. Y el Señor ahí mismo le indica a quién, aquel a quien le dé ese bocado de pan. Él es el que va a traicionar. Y dice la Biblia que cuando el Señor le da ese pan a Judas, Judas en ese momento se levanta y se sale de la reunión. Y después entendemos, según la historia bíblica, que él después llegó con una cantidad de soldados para que aprendieran al Señor Jesucristo.
¿Qué tan importante es la unidad? Porque es muy dolorosa la traición. Amén. ¿Será que esa fue una de las razones por que el Señor oró por unidad? Porque es lamentable, pero sucede, hermanos, y muchas veces sucede que dentro de la misma iglesia puede haber traición. Dios nos guarde y nos proteja, Dios nos ayude. Aleluya. Después el Señor les dice que Él iba a morir, que Pedro le iba a negar. Amén. Todos esos capítulos hablan de ello. Y los apóstoles entonces se encontraban, hermanos, en el pensamiento de ese entonces, que Jesucristo vendría, los libertaría del dominio romano y que se sentaría como el Rey de Reyes, como el que mandaría. Por eso el interés de los apóstoles en sus pláticas, ¿quién se va a sentar al lado del Señor en su reino? Porque ellos veían el reino inmediato. Jesucristo va a derrotar a los enemigos y nosotros los 12 somos los que vamos a estar junto a Él. Pero ahora Cristo el Señor les dice, voy a morir. Y viene esa tristeza al corazón de los apóstoles. ¿No le ha sucedido o nos ha sucedido, hermanos, que esperamos algo y Dios responde distinto? Y siendo sinceros, a veces nosotros mismos nos sentimos defraudados de Dios, que aunque no lo decimos, pero actuamos, nos sentimos porque yo esperaba otra respuesta, Señor, y como que sentimos como que me defraudó el Señor, y nos ponemos tristes. Y los apóstoles se pusieron tristes, pero entonces Jesucristo les enseña y les habla del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo va a ser el consolador de sus vidas. Amén. Y todo eso, hermanos, se los va describiendo y les va hablando de la promesa de la gloria futura. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y entonces el Señor les habla de su muerte, pero les habla también de las promesas, amén, de que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos. Aleluya. Gloria al Señor. Toda esa plática o esa charla, esa conversación que el Señor tuvo con los apóstoles, capítulo 13 al capítulo 16, todo ello son grandes promesas que Dios le dejó a ellos y nos dejó a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Pero entonces llega ese capítulo 17 y Jesucristo como hombre ora. No nos olvidemos de la doble naturaleza de Jesucristo. Como hombre ora al Padre, pero como Dios responde las oraciones. Amén. Y en este momento Jesucristo ora como hombre, está orando y levanta su oración. Algunas de las cosas por las que él oró es para que su pueblo sea guardado en unidad en su nombre. Jesús oró para que sus seguidores tuvieran el gozo cumplido en ellos. Amén. Por supuesto que el gozo se activa cuando vienen las dificultades y las adversidades. Amén. Cuando todo sale bien, todos sonreímos, ¿verdad? Y mezclamos la felicidad con el gozo. Pero muchas veces la felicidad tiene que ver con nuestro entorno y la felicidad es temporal, pero el gozo es eterno. El gozo lo produce el Espíritu Santo, amén, en nuestras vidas. Y dice entonces que oró para que el gozo del Señor permaneciera en nosotros. Cuando hablo de sentir el gozo del Señor, eso no indica que no nos entristezcamos. Eso no indica que no lloremos, lo hacemos. Amén.
hay problemas, hay dificultades, pero que en medio de todo ello dentro de nuestro corazón esté el gozo del Señor en nuestras vidas. Amén. Jesús oró para que sean guardados del mal. Él oró también para que fuéramos o seamos santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Oró también, hermanos, en otra ocasión volvió a orar para que los creyentes estuvieran unidos. Amén. ¿Por qué la importancia de la unidad en la iglesia? Para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Cuando hay unidad en el pueblo de Dios, más almas se pueden ganar para el reino del Señor. Cuando hay división, menos almas se ganan o ninguna alma se gana. Y la oración del Señor es precisamente que estén en unidad. Amén. Para que puedan dar testimonio del Señor. Aleluya. También el Señor ora para que sus discípulos y toda la iglesia fueran reunidos nuevamente en la eternidad. Amén. Delante de la gloria y majestad del Rey. Y por último, él oró para que el amor del Señor esté en todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Amén. Toda esa oración del capítulo 17, hermanos, es a favor por los que creían en ese entonces, pero por los que íbamos a creer en el futuro. La oración de Jesucristo tuvo efecto hasta nuestros días y sigue teniendo efecto en el futuro, porque vendrán muchos otros a conocer el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Y qué bueno es, hermano, que sea a través de nosotros, a través de nuestro testimonio. Usted no siente nada por ganar a alguien para Cristo. Usted no siente carga de decir, a ver, en mi tiempo de creyente, ¿a cuántas personas les he hablado del Señor? ¿A cuántos les he testificado? ¿A cuántos he invitado a la iglesia? Qué bueno es que se despierte ese deseo por servir, hermanos, por compartir la palabra del Señor a aquellos que la necesitan. Aleluya. Comparta este hermoso evangelio de salvación. Aleluya. Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. 4 señales de unidad que caracterizan a la iglesia o deben de caracterizarla. Amén. Primero, la unidad motiva que los creyentes sientan lo mismo. Que los creyentes vayamos por el mismo camino, por el mismo lugar y hacia la misma meta. Amén. Esa es una primera señal de la unidad. Sintamos o sintiendo lo mismo. Amén. Y esto tiene que ver con el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El sentir de la iglesia se desprende o se aprende de Jesucristo. Amén. Mi sentir debe de ser el sentir del Señor. Mis deseos deben de ser los deseos del Señor. Amén. Y cuando tenemos, hermano, esa unidad en ese aspecto, pues por supuesto que nos podemos motivar, gloria al Señor, para tener ese sentir que hubo primero en Cristo Jesús. Segundo, la unidad produce creyentes que tienen el mismo amor.
El amor del que habla el apóstol no es el amor que tiene que ver con el sentimiento. Amén. No se motiva o se mueve por el sentimiento. Es un amor más allá. Y es el amor ágape. Es un amor desinteresado. Aleluya. Y ese amor solo lo recibimos, hermano, a través del Señor Jesucristo. Aleluya. No importa, hermanos, de pronto lo que suceda, lo que de pronto el hermano dijo, la hermana dijo, hay un amor que sobrepasa todas las cosas. Aleluya. Hay un amor que sana todas las heridas. Aleluya. Hay un amor que perdona todas las faltas y todos los pecados. Aleluya. De ese amor, hermanos, es del que nos habla el apóstol y del cual Jesucristo oró para que sintamos y tengamos amor unos a otros. Amén. Y como les decía, el amor entonces se manifiesta a través del servicio. Sírvale a su hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Tercero, la unidad. Da como resultado el que seamos unánimes. Es decir, de un alma. Que no sea un alma dividida, sino que haya el mismo sentir y el mismo deseo. Gloria al Señor. Amén. Porque de lo que se trata es de partir, hermanos, a la eternidad, al cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Porque de eso es de lo que se trata al final de todas las cosas. Por eso la importancia del compromiso. Amén. De que podamos ser unánimes con los mismos objetivos espirituales. Amén. Que podamos tener ese mismo objetivo. Gloria al Señor. La importancia de la consagración. Que yo pueda ser un creyente que siente el anhelo de consagrarme a Dios, de vivir para Dios, de ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Eso, hermanos, dará como resultado que seamos de una sola alma. Amén. Y por último dice que la unidad produce creyentes que sienten una misma cosa. Amén. Gloria al Señor. Y que es promover el reino de Dios en la tierra. Aleluya. Dios está interesado, hermanos, en la unidad. Qué triste es que la iglesia de Corintio, la carta a los Corintios, la primera carta, comienza Pablo hablándole a la iglesia. Y mire que el primer problema que la iglesia presenta es la división, diciendo que algunos eran de Pedro, otros eran de Pablo y otros decían, yo soy de Cristo. Pero entonces Pablo les enseña, hermanos, que aquí el que manda y el que merece todo es el Señor Jesucristo. Amén. Y ahí él les explica, sí, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Ni el que siembra es algo, ni el que riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Amén. Y al final de todo, todos aquí estamos por Dios y para Dios. Y tan importante que debe de haber la buena disposición de servirle a Dios. Qué bueno que sus intereses o los míos sean primero adorar a Dios, obedecer a Dios, servirle a Dios. Amén. Porque cuando yo me involucro, hermano, las cosas cambian. Gloria al Señor. Es muy diferente, hermano, cuando se es protagonista, ¿verdad? Que cuando solo uno es un espectador. Cuando usted se sienta ahí
y se acostumbra a ser solo un espectador, pero el día que le toca ser protagonista se da cuenta que no es fácil. El día que usted está ahí y de pronto, otra vez el predicador y otra vez el que dirige, otra vez los cantos y como que no tiene ese compromiso. Pero ¿y qué tal que el día que le digan a usted, dirija el culto? ¿Qué pasó? Predique el culto. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Cambia la actitud de uno, porque es diferente ser espectador a ser protagonista, y Dios nos ha llamado a que seamos protagonistas de su reino, de su santo evangelio, hermanos, de que podamos estar dispuestos a servirle a nuestro Dios. Amén. Y que cuando no sea yo sirviéndole aquí, pero yo esté allá, yo participe del culto y yo alabe a Dios. Amén. Y yo exalte al Señor y yo sea reverente en el culto, respetuoso, porque lo hacemos para glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso las cosas cambian. Cuando ya estamos acá, las cosas cambian que cuando estamos allá. Y usted dirá, yo estando allá ni digo amén. Y acá me desbarato por decir amén. Y aleluya. Por eso prepárese, hermano, porque Dios lo puede usar si usted quiere. Y le digo algo, Dios no acepta un no. Así es que no le vaya a decir no al Señor, porque Dios nos ha llamado a servirle. Amén. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Es decir, que a través de nosotros van a llegar otros creyentes, por medio de nosotros. Amén. Por eso seamos luz, hermanos, en todo lugar, y que sea Dios ayudándonos. Amén. ¿Cómo entonces puedo lograr o se puede lograr la unidad en la iglesia? Vamos a mirar algunas cosas que nos pueden ayudar, hermanos, a promover y mantener la unidad en la iglesia. Primero, necesitamos ser humildes para entender la importancia de la unidad. Amén. No se trata de que uno está de pronto tirando un lazo de este lado y el otro lo está tirando hacia el otro lado, en una dirección opuesta. Amén. No estamos de pronto aquí, hermanos, ¿cómo se dice? Compitiendo entre nosotros. No estamos a ver quién tira la cuerda más hacia este lado o quién la tira hacia allá. No. Es interesante e importante que necesitamos ser humildes para entender, a ver, yo estoy estirando la cuerda contrario a donde la están tirando los demás. Yo necesito tener esa humildad para reconocer, hermanos, que primero es Dios y después son los demás, es el prójimo, y tercero soy yo. Amén. Entonces, ¿en qué lugar? Si yo le pregunto, ¿en qué lugar está Dios? Pues posiblemente usted dirá, Dios está en primer lugar. Pero si yo le digo, ¿en qué lugar está su prójimo en su vida? De pronto dirá, bueno, el prójimo, no, primero yo y luego el prójimo. Pero en el orden de Dios es primero Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos mandamientos? Cuando le preguntaron a Jesús, el principal mandamiento, ¿cuál es? Dios. Y el segundo, a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo es el tercer lugar. Amén. Pero a veces nosotros queremos nosotros. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay lugar para los demás luego. No es fácil, hermanos. Ese es el sentir que Jesucristo nos enseña en Filipenses 2. Y Él nos pone el ejemplo. Amén. Que en lugar de Él pensar en Él, pensó en nosotros.
Hoy estamos aquí es por Él, hermanos. Él se mantuvo en la cruz por nosotros. Él pudo haber llamado esa cantidad de ángeles, pero Él no lo hizo porque había un plan establecido. Por eso, si queremos, hermanos, promover la unidad de la congregación en la iglesia, debemos ser humildes. Amén, amén. Y reconocer, hermanos, reconocer. Ese es el primer paso para salir de toda situación. Reconocer, hermanos, delante de Dios y delante de las personas. Número 2, practicar la mansedumbre. Amén. Ser mansos. Y por supuesto, dice la Biblia, humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser manso no es ser débil, sino es poder bajo control. Amén. Que alguien me provocó y yo tenía, hermanos, la razón de explotar, de vengarme, de golpear a alguien, pero se activa la mansedumbre, el control en el momento adecuado. La Biblia habla de que Moisés era manso. Amén. Imagínese el hombre más manso de la tierra. Pero al pobre Moisés lo sacaron de sus casillas, hermano. Que el Señor le dijo, háblale a la piedra para que salga agua. Y Moisés le pegó a la piedra. Lo sacaron de sus casillas. Al hombre más manso de la tierra. Ahora imagínese uno, hermano. Por eso oré mucho por su pastor. Que ya no le salgan canas y se le siga cayendo el cabello. Entonces, Moisés, el hombre más manso de la tierra, imperfecto. David, el hombre conforme al corazón de Dios, imperfecto. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, imperfecto. ¿Cuánta necesidad hay de Dios en nuestras vidas? Amén. Por eso, hermanos, es importante la mansedumbre. Amén. Para que podamos promover la unidad en la iglesia. Número 3, la paciencia. Amén. Necesitamos paciencia. Y cuando yo hablo de paciencia, hermanos, me refiero a la paciencia que yo debo de tener hacia mi hermano en Cristo o hacia mi prójimo. Cuán impacientes somos a veces con la gente. Ya me cansó, ya no lo soporto. Y cuánta paciencia nos falta en nuestra vida. Para promover entonces la unidad, hermanos, necesitamos ser pacientes. Vea, entendamos, hermanos, que somos diferentes. Amén. Somos diferentes. Mire que aquí pues la mayoría somos del mismo país, casi la mayoría, pero hay lugares donde hay congregaciones de hermanos de diferentes partes del mundo. Imagínense. Pero se puede, hermanos, se puede. Hay diferentes temperamentos aquí entre todos nosotros. Amén. Vea que a veces el que es de temperamento fuerte, como que sí, se impacienta con el que es de temperamento tranquilo. Uy, pero me sacó de mis casillas su ¿cómo se dice? Su calma y su, ay. Y si necesitamos paciencia con mi hermano. Amén. Necesitamos poner en práctica la paciencia. Y si hablamos de todo esto, hermanos, todo esto tiene que ver en el hogar, tiene que ver en la sociedad. Amén. Que podamos con la ayuda del Señor poner en práctica, amén, la unidad en la iglesia. Gloria al Señor. Número 4, soportar.
Soportar es como ser un soporte para mi prójimo, para mi hermano. Amén. Ser como el hombro donde él o ella pueda recostarse. Amén. No soportar como, ya no lo soporto, ya me cansó, sino ser un soporte, ser una ayuda. Amén. ¿Sabe cómo nos vamos a mantener en control? Llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra del Señor. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, la oración, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Quién le ha sacado la paciencia de la iglesia? Ya Dios sabe en quién pensó usted. Si es que pensó en alguien. Si no fue uno, fueron varios. Bueno, Dios ya sabe. Qué importante, hermanos, es el soporte. Soporte a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Hijos, soporten a sus padres. Iglesia, soporte a su pastor. Dígale amén a todo, hermano. A todo. Si ve, lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos de verdad. Número 5, el amor. Y esto es de suma importancia. El amor, hermanos, el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Número 6, la diligencia. Estar dispuesto. Amén. A cortar las distancias. ¿Qué le parece? ¿Por qué no ponemos en práctica eso, hermanos? Acortando las distancias. Ese fue una vez un lema en la charla para matrimonios distanciados. Y estaba trabajando para acortar la distancia. Pero en la iglesia, hermanos, ¿de cuáles hermanos estás lejano? De todos casi. De algunos. ¿Por qué no acortar la distancia? Hermanos, acortemos las distancias. Amén. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr. No es fácil. No es fácil. Miren, hermanos, en el periodo de los últimos 5 años han llegado hermanos de otras congregaciones. Amén. Habían sido enseñados de una forma. A lo mejor aprendieron donde estaban la administración diferente y cosas a lo mejor diferentes. Entonces, se está en el proceso. ¿Se da cuenta? 5 años para algunos hermanos que ya llevan 5 años aquí. Parece mucho tiempo para que ya se hayan adaptado, pero se da uno cuenta que 5 años todavía es poco. Entonces, miren, si pensamos en eso, los hermanos que vinieron de la congregación de Monroe, la hermana Marisol que venía de una congregación de California, el hermano Felipe de una congregación de Nueva York. Amén. Si ustedes me ayudan, hermano, y por supuesto con la ayuda del Señor vamos a lograr lo que Cristo quiere para esta iglesia. Yo sé que sí. Porque no ha sido fácil, no ha sido. Pero yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a poder lograr. Amén. Porque no solo nosotros somos los que Dios quiere salvar. Hay más, hay más. Y todos aquellos van a llegar por medio de nosotros, a los pies de Cristo. Pero yo como pastor necesito su ayuda. Que pongamos en práctica, hermanos, la importancia de la unidad y que practiquemos el acortar la distancia. Amén. Que podamos acortar la distancia
unos con otros. Gloria al Señor. Y seguro que Dios, hermano, obrará en medio de toda situación y toda circunstancia. Entonces necesitamos ser diligentes, estar dispuestos. Voy a practicar la unidad. Amén, el compañerismo, la comunión con mis hermanos en Cristo. Pues si no practicamos, hermano, la comunión aquí, no vamos a entrar al cielo. No vamos a quedar aquí. Porque pues si aquí no practicamos la comunión, pues en el cielo menos. Imagínense, aquí por un periodo corto no lo hacemos, menos por toda la eternidad. Por eso practiquemos, hermanos, practiquemos. Que mi hermano esto, mi hermano lo otro, mi hermano, practiquemos la comunión, la unidad en la iglesia. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? De rodillas, en el nombre del Señor. Que sea Dios produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y por último, la paz. Recuerde que cuando hay guerra afuera, es porque la guerra comenzó dentro. Amén. Las guerras no empiezan de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y ahí es donde podemos regresar al primer paso, la humildad. De pronto, no son los demás, soy yo. Ayúdame, Señor, a cambiar y ser diferente y aportar para tu obra, Señor. Ser de utilidad. Usted no quiere serle de utilidad al Señor, hermano. Dios nos llamó a todos para servirle. Amén. Por lo tanto, pidámosle al Señor que Dios nos ayude en ese proceso. Amén. Nos falta camino, pero lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Aleluya. Termino con este versículo, 1 Corintios 12:25. Y dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Y en esa parte hay que trabajar mucho, hermanos. Amén. Estamos de acuerdo. Que Dios nos ayude para trabajar mucho en esa parte, para que podamos mantener la unidad en la iglesia. Y esa fue la oración de Jesucristo. Que haya, hermanos, esa unidad en su pueblo. Aleluya. Dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Mi oración es eso, por la iglesia. Aleluya. Que Dios siga obrando, tratando y ayudándonos en este proceso. Gloria al Señor. Ora en casa también, hermano, para que Dios se siga glorificando en nuestras vidas. Señor Jesús, bendito Dios, damos, Señor, las gracias por su palabra y su presencia. Le pedimos, Señor, que nos siga ayudando, entendiendo que es un proceso, que nos ayude, Señor Jesús, a poner de nuestra parte, que obre en cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Ayúdenos, Señor, a buscar su presencia, a llenarnos de su presencia, a llenarnos de su palabra, porque todo cambia en su presencia, todo cambia en su palabra, Señor. Le pido, Jesús, que obre en cada uno de mis hermanos, que obre, Señor, en cada vida, Jesucristo, y que nos ayude, Señor,
a seguir adelante con el mismo objetivo, Señor, de alabarle y glorificarle y de que almas sean salvas, Señor, en su nombre. Aleluya, le damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.